Inflación y salarios es el gran debate porque, claro, el gobierno, sobre todo el kirchnerismo, aplaude cuando las paritarias están por encima del 60%. Lo hizo con el tema bancario Cristina Fernández. El gobierno, por supuesto, el ala albertista de este gobierno también trata de que los salarios estén cerca de la inflación. ¿Cómo está esa dualidad, Belén? Como un perro que se muerde la cola, Hugo, bueno, ¿no? Porque es como así, es un poco antipático porque digo, el que está al otro lado, obviamente, como todos, quiere incrementar su poder adquisitivo y tener mejor salario. Ahora, estamos en una oleada de inflación que va subiendo todos los meses, entonces, bueno, es como que estar ahí queriendo ganarle todo el tiempo a la inflación y para la macroeconomía, la verdad que no es un dato positivo, pero bueno, sí es necesario, obviamente, el que está al otro lado no tiene la culpa y tiene que ver, recomponer su ingreso. Hay que analizar lo que tiene que ver con el mes de marzo, que recordemos fue un mes donde la inflación se disparó, la más alta de los últimos 20 años, impulsada por los alimentos. A partir de ahí se dio una sucesión de apertura de paritarias, ajuste de algunas paritarias que tenían cierres en junio, se adelantaron. Bueno, eso hizo que incrementen en el mes de marzo muchas paritarias de la mayoría de los sectores. Algunos abrieron la paritaria, la anticiparon, otros recompusieron con algunas cláusulas de incremento. A ver. Lo que sucedió en el mes de marzo entonces es, el salario público creció un 12%, el salario privado no registrado un 5,6% y el salario privado registrado un 5,4%. Lo que vemos acá abajo son los datos, por ejemplo, el salario público en febrero había incrementado un 2,4%, el privado no registrado un 2,2% y el privado registrado un 3,9%. Lo que muestra esto es que, bueno, evidentemente en marzo hubo un salto respecto a lo que tiene que ver con los incrementos salariales. Eso hizo que el incremento de salario sea un 7,4%, entonces de alguna manera le ganó a la inflación, que recordemos había estado en 6,7 puntos. El dato que surge de ahí, porque vale la pena analizarlo de la placa anterior, es que el empleo público es el más beneficiado. Eso también te marca hacia dónde va el país, es decir, no hay incremento del mismo modo en el empleo privado que en el empleo público. Esto incentiva el empleo público, que es uno de los ejes del problema, que es el gasto público. Sí. ¿Y acá? Bueno, como veíamos, como te decía, una cosa es marzo, donde hubo una recomposición de los salarios a partir de acuerdos paritarios, pero cuando uno mira el trimestre, o sea, lo que es la acumulación entre enero y marzo, cambia un poco la variación. 14,9 aumentaron los salarios frente a una inflación de 16%, ¿no? Si tomamos en general, lo que generó una pérdida de poder adquisitivo de un punto aproximadamente. Si bien es simbólico, tiene que ver, ¿no?, con la pérdida, cómo se va resintiendo la capacidad de compra a medida que la inflación sigue incrementándose. Muchas paritarias que se fueron acordando. Hay gremios que tienen aumentos de 6, de 5, de 10% mes a mes, de acá a octubre, otros de acá a diciembre. Paritarias desde el 45% hasta incluso algunas que superan el 80%. Bueno, todo esto seguramente va a ir marcando un rumbo y bueno, vamos a ver qué sucede si los salarios pueden ir acompañando a la inflación, pero bueno, en el dato trimestral hay una pérdida y sobre todo, por ejemplo, el sector público, 18% es el dato que acumula en los primeros meses y el sector privado quedó por debajo de ese incremento. Y este es el punto fundamental. Se lo vamos a preguntar, para comenzar la conversación, a Javier Lindenboim. Él es economista, analiza el tema de los salarios de manera cuidadosa. Y esta es la primera pregunta. ¿Qué decimos de estos datos? De un empleo público que el empato le puede ganar incluso la inflación, pero un empleo privado a la baja en este contexto. ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes? Muchas gracias por estar aquí. A mí me parece, yo se lo decía ayer a una de sus productoras, evidentemente no siempre vamos recorriendo el mismo sendero quienes hacemos el esfuerzo por mirar desde el punto de vista académico esta información, con los requerimientos naturales del periodismo que quieren ir no atrás, sino adelante de la propia información. Fijémonos, lo acaba de decir el informe, estamos hablando de marzo o estamos hablando del primer trimestre y estamos promediando mayo con la agravación económica, social y política
que hemos tenido en estos últimos 40 días. Con lo cual, mi primer acercamiento sería, uno, este retraso en los ingresos del sector asalariado registrado se vienen viendo. Algunos analistas solo lo veían en el gobierno de Cambiemos, y en realidad cuando uno mira los datos existió, pero no de la envergadura que se suele decir. Se habla del 20%, y cuando uno mira los datos promedio anuales, que es lo que estaba repasando mientras los esperaba a ustedes, la cifra era la mitad. Y en el año 20 hubo una caída pese a la prohibición de los despidos, y en el año 21, con todo lo que creció la economía y con la enorme recuperación del empleo, como este empleo lo fue de baja calidad, eso se refleja en salarios relativamente contenidos, más o menos empatados con la inflación. Estoy hablando del año pasado. Muchos pensábamos, especialmente en el gobierno, que la bonanza del año 21 iba a continuar sin problemas. Pero me parece que acá metió la cola las disputas políticas. Recordemos que en el medio de estos números que estamos mirando, está la renuncia de Máximo Kirchner a dirigir un bloque porque se oponía a la propuesta del gobierno. Y está la manera constante en que la vicepresidenta vapulea al presidente. Y esto pareciera que es el cuento de la buena pipa, que nunca termina. Esto no es inocuo. Esto tiene influencia negativa en las decisiones de inversión. Y en Argentina tenemos un déficit de inversión suficientemente grande y una declinación de la tasa de inversión suficientemente grande, para no ir más lejos, desde Néstor Kirchner para acá, que no podemos remediarlo con medidas de compensación monetaria, porque lo que necesitamos es un sendero de crecimiento. Entonces, yo pondría estos números en ese marco, y entonces, con todo respeto, diría, no me jugaría tan a interpretar el detalle. A mí también me llamó mucho el número fuertísimo de mejora de los ingresos del sector público. Hay que ver cómo se toman. A lo mejor son acuerdos que se aplican a lo largo de varios meses y lo computaron todos juntos. La verdad que no se sabe exactamente la metodología con la cual este indicador se realiza, pero yo comparto la visión de ustedes. Por un lado es raro, por otro lado es cierto que al final de la historia seguimos teniendo pérdida en la capacidad de compra del salario. Con un último agregado, si me da medio minuto. En realidad, uno siempre escucha frente a un gobierno que quienes están en la posición del gobierno plantean medidas o de mejoramiento salarial o de sanción de normas que se supone son beneficiosas para los sectores populares, etc. Esto proviene en este momento de una parte del gobierno que, no nos vamos a chupar el dedo, están hechos fundamentalmente con el propósito de que el acuerdo con el Fondo Monetario se vaya al tacho de la basura. Entonces, este es el núcleo del problema, sin olvidar que, según mi modesto punto de vista, el acuerdo con el fondo tiene implícito un acuerdo de inflación que es el que le permitiría sellar las cuentas con un déficit que es el que se comprometió el gobierno. Es decir, que estamos en un gran lío, mucho más allá de lo que pasó en marzo con el nivel salarial. Yo le quería preguntar, no sé si usted puede hablar de la inflación en términos del problema irreparable que la Argentina tiene por ahora vinculado con la emisión monetaria y con una economía que no termina reflejando cantidad de producción de bienes y servicios para equiparar la emisión monetaria que no tiene freno. Efectivamente, a ver, si llamamos a todo lo que producimos la torta y dividimos la torta por todos nosotros,
Lo que nos toca de la torta hoy es más o menos parecido a lo que nos tocaba hace 11 años, en el año 11. Claro. Yo recuerdo dos cosas, no es para minimizar la situación actual, sino para ponerle una piedrita en el zapato a quien quiera analizar, para mirar las cosas con un grado de complejidad mayor que el que uno está acostumbrado a mirar. Hace 11 años la doctora Kirchner ganó con el 54% de los votos, lo cual me hace pensar que la situación económica y social no debe haber sido extremadamente grave. Sin embargo, el pedazo de la torta que nos toca es igual. Es decir, estamos igual de ricos o igual de pobres. Entonces, ¿no será que estamos mirando según el color de la camiseta de quien gobierna y diremos que estamos mejor o peor en virtud de eso? No estoy negando el drama de la situación de ingresos insuficientes. No, pero está corroborando que hace desde el 11 que no crecemos. Crecimos y decrecimos. No sé si... El efecto serrucho. La audiencia lo tiene presente. No funcionamos en el Producto Bruto como un serrucho. Crecíamos un poquito, caíamos un poquito, y así sucesivamente, hasta el 2018 que empezamos a caer y no dejamos de caer. Crecimos recién en el 2021, pero sí. ¿Por qué? Porque nos habíamos caído a un pozo tan profundo que rebotamos. Lo que perdimos, 10%, un poco más o menos, es lo que recuperamos en el 2021. Pero crecer, no crecemos. Ahí está el nudo del problema. Pero no se quiere discutir eso. Claro, claro. No, se lo dice, pero no se lo pone arriba de todo, a veces en los titulares incluso. ¿Tenés una pregunta? Sí, simplemente sí. ¿Cuáles son las líneas para hacer crecer el empleo, bueno, el empleo productivo, digamos, no el empleo público? ¿Qué se necesitaría? Son varias cosas. Yo no soy planificador económico, pero si uno toma la certeza, yo por lo menos la tengo, de que la demanda de empleo es una demanda que yo llamo derivada. ¿Derivada de qué? Del crecimiento económico. Claro, por supuesto. Porque uno se tiene que preguntar cómo se genera el crecimiento económico. Y ahí viene lo que algunos que hablan de capitalismo, solo que hablan del capitalismo chino porque les gustan los chinos, o hablan del capitalismo de Putin porque les gusta Putin, pero no hablan del capitalismo que funciona en todo el mundo. Claro. Hace falta al sector empresario. Y el sector empresario, en este contexto de disputas, de peleas, de incertidumbres, es enormemente difícil. No estoy salvándole la ropa al sector empresario, pero sí, digo, en este contexto el sector empresario es muy difícil que pueda tomar la decisión de invertir. Yo creo que una punta ese es el problema. Pasa por ese lado. Le agradezco el contacto, le dejo un abrazo. Hasta pronto. Al contrario, el gusto fue mío. Adiós. Hasta luego. Bueno, la economía, el problema...